Bienvenidos a este nuevo video donde abordaremos uno de los misterios o secretos mejor guardados por la Iglesia. Justo ahora que la Santa Sede ha nombrado un nuevo Papa como máxima autoridad para liderar la fe cristiana, nos viene a la memoria la imagen sepultada por los años, siglos en realidad, la memoria de una mujer que subió al más alto nivel jerárquico en el catolicismo. Sí, una mujer que fue electa Papa. Aquí te presento la historia, contada en documentos, pero jamás reconocida. Si estás listo, comencemos ya. Durante más de 1000 años, la Santa Sede ha afirmado que jamás una mujer se sentó en el trono de San Pedro. Sin embargo, entre las sombras del medievo, una historia insiste en sobrevivir. Una historia que ha sido silenciada, negada y, quizás por eso mismo, jamás olvidada. Esta es la crónica de la papisa Juana. El ascenso de una figura imposible. Según antiguos relatos, en el siglo IX, una joven de extraordinaria inteligencia burló las rígidas barreras del clero disfrazándose de hombre. Su nombre original se ha perdido entre las leyendas, pero la historia la conoce como Juana, nacida en Alemania o en Inglaterra, criada entre monjes, sedienta de saber. Adoptando el nombre de Johannes Anglicus, su sabiduría pronto la llevó a Roma. Allí, entre cánticos latinos y debates teológicos, escaló posiciones hasta convertirse, contra toda posibilidad, en obispo de Roma. Papa. Ella guardaba celosamente su identidad, vendando su busto diariamente, claro que para este fin, su voz le favorecía, pues sonaba como un hombre de voz delgada, su conducta, su forma de andar, su gesticular, todo había sido perfeccionado con años de práctica. Fue elegida por aclamación popular. Su pontificado, según las crónicas recabadas, duró 2 años, 7 meses y 4 días. Nadie sospechaba. Nadie, hasta que su cuerpo habló, delatando su verdadera naturaleza física de mujer. La revelación pública. Ella cumplía cabalmente con sus deberes pastorales, diplomáticos, y según se cuenta, era sumamente justa y querida por todos, sus decisiones eran tomadas con aplomo, con sabiduría, y contrastaba con sus predecesores que no tenían su capacidad de liderazgo y que por el contrario algunos los tildaban de velar por sus intereses económicos y personales. Todo terminó durante una procesión solemne entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente. Bajo los ropajes pontificios, la papisa, ya avanzada en su embarazo secreto, colapsó y dio a luz en plena vía pública. Algunos manuscritos relatan que la multitud, horrorizada por el engaño, la apedreó hasta matarla, aunque esta posibilidad ha sido descartada por razones obvias, pues no era posible que con un embarazo tan avanzado y sufriendo dolores de parto hubiese estado en procesión. La teoría más aceptada es que por lo menos se le vio sangrar, quizás solamente por procesos de ovulación. En relación a esta propuesta se asegura que fue enviada a un convento, alejada de la vista pública, donde murió en oración permanente y de forma anónima. La Iglesia, avergonzada, prohibió para siempre esa ruta procesional, ubicada entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente, y cualquier referencia a aquella mujer fue borrada. Pero el recuerdo persistió. Aún faltan aspectos muy importantes por descubrir, pero antes de hacerlo déjame pedirte que si el video te está gustando, lo compartas y te suscribas, dejes tus comentarios sobre este tema tan delicado e importante. Activa la campana de notificaciones e invita a todos tus contactos a que también se suscriban. Sé que puedo contar contigo y que lo harás. Ahora continuemos. Gracias, gracias, gracias. Huellas ocultas. La figura de la papisa Juana aparece por primera vez y fielmente registrada en las crónicas del dominico Martín de Opava, Martín von Troppau, escritas en el siglo XIII. En ellas se narra su pontificado con sobriedad, sin cuestionar su veracidad. Curiosamente, estas crónicas fueron copiadas y difundidas por toda Europa, sin censura, al menos al principio. Nombre: Martín de Opava, también Martinus Polonus o Martín von Troppau.
Nacido en Opava, actual República Checa, entonces parte de Silesia. Su fecha de nacimiento fue aproximadamente 1210 a 1220. Su orden religiosa era dominico. Tuvo gran influencia pues su crónica fue muy popular en Europa, figura la papisa Juana como hecho real. Murió hacia 1278, probablemente en Bolonia. Y aquí el dato más importante es que su actividad principal fue ser cronista y notario papal en la curia romana. Esto quiere decir que no era un improvisado y que él estaba autorizado por la Santa Sede para ejercer su oficio como cronista. Su obra más conocida fue Chronicon Pontificum et Imperatorum, crónica de papas y emperadores. Pero cayeron en la clandestinidad pues la Iglesia había ordenado desaparecer cualquier rastro o vestigio de su existencia, por eso de trasmano y a escondidas se transcribían las crónicas del dominico Martín de Opava. Se decía en la Edad Media que, en el sitio exacto donde la papisa Juana habría dado a luz, entre el Coliseo y San Clemente, en una pequeña calle de Roma, existía una estatua con un niño en brazos, que los romanos populares llamaban la papesa. Esta estatua fue objeto de culto, burla o temor según la época. Algunos afirman que fue destruida o retirada discretamente por orden de algún papa posterior para erradicar todo vestigio del escándalo. Aunque hoy no queda rastro verificable de esa estatua, varios cronistas la mencionan y algunos mapas antiguos de Roma anotan su existencia. Es un símbolo poderoso de cómo el paisaje urbano romano fue modificado para encubrir el pasado. La estatua de la papisa que durante su pontificado que habría permanecido en la Catedral de Siena, entre las estatuas de otros pontífices, hasta que fue discretamente retirada o rebautizada como otro papa más conveniente. Y luego está la silla. La silla con el agujero. Durante el siglo siguiente, para que la historia no volviera a suceder, los nuevos papas eran obligados a sentarse en una silla de mármol con un agujero en el centro, la sedia estercoraria. Un diácono debía comprobar que el elegido poseía atributos masculinos. Uno por uno de los aspirantes a papa desfilaban en aquel cubículo con la silla. Al completar la verificación, el diácono proclamaba en voz alta: Duos habet et pene pendentes. Tiene dos y cuelgan bien. ¿Precaución simbólica? ¿Tradición ritual? ¿O un vestigio de aquel engaño imposible de borrar? La mayoría de los historiadores contemporáneos afirman que la historia de la papisa Juana es una fábula nacida de la mezcla entre misoginia o propaganda de algunos inconformes con el sistema de elección papal y errores de cronología en las listas papales medievales. Pero empezó a circular en el siglo XIII gracias a Martín de Opava, el cronista dominico que recogió la historia, y luego fue alimentada por escritores reformistas que querían exponer los supuestos abusos de la Iglesia. Aún así, su leyenda sigue viva porque representa un tabú transgredido, un poder prohibido, y la eterna tensión entre los mundos masculino y femenino dentro de una estructura religiosa. Al igual que los evangelios de María y de Judas, que aunque los escritos existen, son siempre negados, justamente así, es como se considera la historia de la papisa. Los códices universales Mattensis o Codex Universalis Mattensis son mencionados ocasionalmente en relación con la historia de la papisa Juana, pero no hay evidencia clara ni académicamente verificable de que tal manuscrito exista bajo ese nombre en los catálogos oficiales de manuscritos históricos. Es probable que el nombre sea una deformación moderna o una atribución ficticia inspirada en otros códices medievales auténticos. Ningún documento oficial reconoce a Juana. Ninguna lápida lleva su nombre. La Iglesia la niega, la historia la duda y la leyenda la honra. Pero en cada línea borrada, en cada ritual que perdura sin explicación, algo de ella respira. Tal vez no sabremos nunca si Juana fue real, pero lo que sí es cierto es que durante más de 1000 años ha sido imposible olvidarla. Quizá la papisa Juana nunca existió. O tal vez su existencia fue tan trascendente y controversial que su historia debió ser borrada. Entre mármol roto,
Páginas censuradas y rituales sin explicación, aún late el eco de una mujer que desafió el orden del mundo y sacudió al Vaticano hasta sus cimientos. No conocemos su rostro, ni su tumba. Pero su sombra. Su sombra sigue sentada en el trono de los imposibles.